Crónicas de lo desconocido. El Ceretón. El espanto que aterroriza a Paraguaná. En la península de Paraguaná, en Venezuela, existen lugares cargados de misterio y relatos que se han transmitido de generación en generación. Hoy te contaré la historia de un ser que, según los habitantes de los pueblos de Jadacaquivá, Pueblo Nuevo y Moruy, ha sembrado el terror en las noches más oscuras. Lo llaman el Ceretón. Y se dice que no es humano, o al menos no siempre lo es. La primera desaparición. Todo comenzó una noche de luna nueva en Jadacaquivá, un pequeño pueblo rodeado de llanos y colinas desérticas. Los habitantes vivían tranquilos, acostumbrados a las historias de fantasmas y fenómenos paranormales que solían contarse entre fogatas. Sin embargo, esa noche sería diferente. Yelitza, una joven madre de 2 hijas, desapareció sin dejar rastro mientras regresaba a casa después de trabajar en el campo. Sus hijas la esperaban con la cena lista, pero ella nunca llegó. A la mañana siguiente, el pueblo entero salió a buscarla. Recorrieron cada rincón, cada sendero del monte cercano. Pero lo único que encontraron fue su abrigo, tirado en los pies de un árbol seco. No había señales de lucha ni pistas que indicaran qué había ocurrido. Era como si Yelitza se hubiera desvanecido en el aire. Los rumores comienzan. La desaparición de Yelitza fue solo la primera de varias. Con el paso de los días, otras personas en Pueblo Nuevo y Moruy comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Gritos en la oscuridad, sombras que se movían entre las casas y la sensación de ser observados por algo que no era de este mundo. Los ancianos del lugar empezaron a hablar del Ceretón, un ente del que ya habían oído en sus tiempos de juventud. Según la leyenda, el Ceretón es un cambiaformas, un hombre con la capacidad de transformarse en animal, una bestia que acecha a sus víctimas desde la noche. El encuentro con el Ceretón. Fue Cuco, un joven pastor de Moruy, quien afirmó haber visto al Ceretón con sus propios ojos. Una noche, mientras regresaba a su casa después de un largo día de trabajo, notó algo extraño entre los arbustos. Al principio pensó que se trataba de un perro, pero al acercarse, la criatura levantó su cabeza y lo que vio lo dejó paralizado. Era un hombre, o al menos tenía forma humana, pero sus ojos brillaban como los de un animal salvaje y su cuerpo parecía fusionarse con la tierra. Cuco corrió hacia el pueblo tan rápido como pudo. Entre jadeos, relató lo que había visto a sus vecinos, pero muchos no le creyeron. Lo que sí fue cierto es que esa misma noche uno de los graneros de Moruy apareció destrozado, con las huellas de un animal enorme que no coincidían con ningún animal conocido en la región. Poco a poco, los rumores sobre el Ceretón se hicieron más fuertes. Los fenómenos paranormales. A medida que los avistamientos de esta criatura aumentaban, también lo hicieron los fenómenos paranormales de la zona. Algunos habitantes de Pueblo Nuevo comenzaron a ver figuras fantasmales caminando por las calles desiertas, mientras que en Jadacaquivá varias personas afirmaban escuchar susurros en las noches más oscuras. Las desapariciones continuaron, y lo más perturbador es que todos los desaparecidos tenían algo en común. Días antes habían afirmado sentir la presencia del Ceretón cerca de sus hogares. Uno de los casos más extraños fue el de Iraida, una señora de Pueblo Nuevo que vivía sola en su casa, en Cuavana, cerca de la entrada de Pueblo Nuevo. Durante semanas, Iraida había contado que todas las noches escuchaba un golpeteo suave en su ventana. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Una noche, cuando el sonido se hizo más fuerte, se armó de valor y miró por la ventana. Allí vio la figura oscura de un hombre que rápidamente se transformó en un perro negro y huyó hacia el monte. Iraida nunca volvió a ser la misma, y días después desapareció sin dejar rastro.
la facultad de volverse invisible y transformarse. Pero la leyenda del Ceretón va más allá de su capacidad para cambiar de forma. Se dice que posee la habilidad de volverse invisible, un don que usa para acechar y secuestrar a las mujeres, llevándoselas a lo profundo del monte sin que nadie se percate de su presencia. Este poder lo convierte en un enemigo aún más temido, pues puede estar cerca sin ser visto, esperando el momento adecuado para atacar. Además de esto, hay quienes afirman que el Ceretón puede transformarse en cualquier animal a través de oscuros conjuros. Según los relatos, lo logra colocando huesos de gato debajo de su lengua, lo que le otorga el poder de adoptar la forma que desee. Esta habilidad lo convierte en una criatura impredecible, que puede acechar como un perro, una serpiente o incluso un pájaro, haciendo casi imposible distinguirlo de los animales comunes de la región. El origen de la leyenda. Los ancianos de la región cuentan que el Ceretón es una criatura que ha habitado los montes de Paraguaná desde tiempos inmemoriales. Se cree que fue un hombre que mediante rituales oscuros obtuvo la habilidad de transformarse en animal para acechar a los que adentran su territorio. Sin embargo, su poder fue creciendo y ahora no solo se convierte en bestia, sino que también puede invocar fenómenos paranormales a su alrededor. Algunos dicen que es un guardián de los secretos oscuros de la región, y aquellos que desaparecen lo hacen porque han descubierto algo que nunca debieron saber. El miedo de los pueblos. Hoy en día, en Jaracaquiva, Pueblo Nuevo y Moruy, la gente sigue hablando del Ceretón con temor. Nadie se atreve a salir de noche, especialmente en las noches de luna nueva, cuando los avistamientos suelen ser más frecuentes. Dicen que si escuchas pasos suaves detrás de ti en la oscuridad, lo mejor es no voltear, porque si ves al Ceretón, él te verá también, y entonces ya no habrá vuelta atrás. Mito o realidad. La leyenda del Ceretón ha perdurado durante generaciones, pero ¿es solo un mito o realmente existe este cambiaformas? Algunos creen que es una simple superstición, una historia creada para explicar las extrañas desapariciones y fenómenos que ocurren en la zona. Otros, sin embargo, están convencidos de que el Ceretón es real y que sigue acechando a quienes se atreven a desafiar su territorio. Lo que es seguro es que en las noches más oscuras de Paraguaná, los misterios siguen sin resolverse y el miedo a lo desconocido persiste. No te pierdas el próximo misterio en Crónicas de lo Desconocido.